circuito neuroatómico espiritual trata de la relación que existe entre lo que son la parte atómica o subatómica, que son tendencias de carga. Es una forma de verlo, porque también existe material atómico a nivel celular, a nivel genético, y existen moléculas que tienen que ver con el material genético, y ahí hay aminoácidos y hay electrones y protones que tiene que ver esto con lo espiritual. La espiritualidad normalmente la gente la ve como un estado de ánimo, como una forma de ser, donde la persona es muy espiritual, a ser callada, a ir a misa, a meditar, a una serie de cosas que están asociadas con ciertas conductas nobles. Sin embargo, la espiritualidad es como el buque que se queda en una botella después de tomar un vino o en una copa. La espiritualidad es la esencia de la persona que se queda, o que dejamos, o cómo dejamos a la gente. La espiritualidad es un proceso que la gente tiene que aprender a cuidar, cómo lo cuida, poniéndose en situaciones donde quiera manifestar su espíritu de una manera determinada. Normalmente la gente no ve esto y se pone en situaciones donde su espíritu va a cambiar por el lugar, por la gente donde está, y no siquiera lo decidió. Esa es la espiritualidad. ¿Qué tiene que ver con la parte atómica o subatómica? Es que la espiritualidad es intangible y son tendencias de cargas eléctricas y magnéticas dentro del sistema nervioso. También la parte neuroatómica corresponde a que un electrón que posee átomos, moléculas y electrones, una molécula, un átomo que posee electrones, protones y otros elementos subatómicos, son tendencias de carga, ¿sí? Es decir, son con nubecitas eléctricas que viajan alrededor del núcleo, y que éstas aparecen y desaparecen cada vuelta que dan, y a su vez cada vuelta que dan aparece y desaparece el núcleo. Esto es lo que más esto es lo nuevo no tan nuevo, que se ha encontrado en la física cuántica a través de los procesos de observación con instrumentos especiales para eso. Esa parte nos dice que el electrón y sus componentes pues son intangibles, son tendencias de carga. Lo que hace que existan es la densidad de carga, es decir, entre la materia y el espíritu, lo único que varía son las densidades de carga. ¿Okay? La experiencia también es intangible, y el momento que se tiene una experiencia internamente, hay cambios y variaciones de cargas eléctricas, magnéticas, y estas a su vez están reguladas por unas tendencias de cargas de lo que es el campo de resonancia mórfica, o sea, la herencia. Todas estas cosas juegan en un campo de variaciones que se le llaman campos de interferencia, y hacen que se formen todas las partes que son intangibles: el mundo de las ideas, los sentimientos, parte de las respuestas de la herencia, el cómo percibimos las cosas, las ideas que tenemos. No llegan al azar, no llegan porque no están ahí, no se pueden medir. Tenemos miles de ideas en un día. Las ideas también organizan la manera en la que percibimos y experimentamos, y la dirección que tomamos en la vida. Esto es lo que trata el circuito neuroatómico espiritual. Se le enseña a la gente que este es un proceso evolutivo y que esta es una resultante, ¿sí? Primero, alguien determinó a través de un proceso que al principio lo vimos, que se llama panspermia, que llegó material genético aquí, ¿sí? Seguro lo manda alguien, no sé quién. Llega aquí, se desenvuelve la vida, ¿sí? Hasta lo que conocemos hoy. Y lo primero que surge es la mente maestra que organiza esto. Después se desarrolla el cerebro para poder autocontemplar lo que está ocurriendo y desarrollarlo.
hasta el punto que el cerebro crece tanto que entiende la genética y hoy en día la está modificando. El cerebro todavía va a sobrepasar esas partes evolutivas para que esto ocurra a nivel consciente y también más adelante pueda tener modificaciones entre la mente y la materia a través de las organizaciones en diferentes niveles del espacio. ¿Cómo se trabaja en el grupo didáctico? En el grupo didáctico lo primero es entender que cada quien entienda su espiritualidad. Alguien que no entiende su espiritualidad no puede generar ni siquiera las bases para lo que aún no está activo dentro del proceso evolutivo del sistema nervioso. Primero tiene que entender su espiritualidad. Segundo, tiene que identificarse con un ser superior. Una persona que no se identifica con un ser superior, en este caso Dios, que es el porciento más alto, pues tendría algún serio problema o dificultad cósmico, ¿no? Por otro lado, también tiene que la persona hacer contacto con la parte espiritual de esa conexión con Dios. Normalmente la gente cree en un Dios que está en el cerebro medio. Es un Dios que está ahí, que ya habíamos platicado que el cerebro medio se encarga de las motivaciones personales, de las situaciones motoras de la gente, de los gustos, del deseo. Ahí se encuentra en el cerebro medio. Y la mayor parte de la gente se acerca a Dios por dos cosas. Una, por miedo a la muerte. Entonces quiere tener una vida póstuma y la quiere asegurar a través de esta vía. Y la otra, que es evitar la desgracia o pedir que le vaya bien. Simplemente otra vez, deseos. Cuando la gente entiende esto, se da cuenta durante el proceso, ¿sí?, que hay ciertas cosas muy específicas que mueven su espíritu. Y con eso se ligan, que eso es la religión. Y entonces se puede dar cuenta que hay mucha gente, pues que el sexo, los viajes, el dinero, son con lo que se santiguan, ¿sí? Y ahí les pongo, cada quien saca sus diosesitos y se persinan. Hay gente que se persina en el nombre del sexo, los viajes y el amor. Amén. Y cada gente, pues a algunos les da risa, otros que son muy espirituales y que van a misa y que cuidan su espíritu, según ellos, a la hora que sacan sus dioses, a los que le oran, pues resulta que no es exactamente lo que estaban esperando. Este es el trabajo ahí en el grupo didáctico. ¿Esto para qué sirve? Se hace a través de un trabajo que se llama zona de transición. La zona de transición es un estado en el que la gente se queda alrededor de entre 8, hay grupos que se han quedado 8, otros 4, otros 20 horas en un estado donde se distorsiona el tiempo, ¿sí?, donde el cuerpo llega un momento en que no recibe señales del exterior, solo está dentro de él, y ahí empiezan a surgir los recuerdos y los patrones de conductas específicas que te llevaron a ser el que eres ahora. Y ahí mismo detectas exactamente qué hecho fundamental de vida te cambió para que ahora te santigues de esa manera. El hecho de que lo voltees a ver y te veas en esa experiencia, ¿sí?, hace que lo modifiques. Obviamente después de eso hay un trabajo de exploración del significado personal, se saca el túnel de impresión, su percepto, y se hace el respectivo proceso para que la persona modifique estos estados y tenga pues otra organización en su cabeza de lo que es la espiritualidad y realmente tenga un proceso mucho más real de su contacto y su afecto y su intimidad con Dios. El trabajo en la escuela endocéntrica, obviamente, otra vez, recepción, incremento de inteligencia y fusión. ¿Qué se ve en la recepción? Se ve algo que se llama metafisiología, se ve algo que se llama blueprint o impresión, o el mapa ese azul, o el croquis azul ese que dan en las construcciones. Y para poder entrar a trabajar algo aquí necesitaríamos tener conciencia de lo que es la metafisiología. La metafisiología es la inteligencia de lo fisiológico,
es el espacio que existe entre las estructuras fisiológicas. Si hubiera un médico de la metafisiología, lo que buscaría arreglar no serían las tendencias de carga que existen en el cuerpo, sino buscaría reorganizar los espacios desplazados dentro de esas tendencias de carga. Esto significa que sería un médico que organiza los espacios dentro de nosotros y modifica las tendencias de carga para que haya una salud. Es decir, sería una salud desde un nivel atómico o subatómico. Parte también de la recepción es que esto se haga a nivel consciente. El blueprint, que también entra dentro de del incremento de inteligencia, es tener la comprensión de cómo se organiza la realidad para poder modificarla, ¿sí? E integrarla. Cuando conoces la construcción, cómo se construyó, cómo construye uno la realidad, cómo la experimenta, conoces parte de la metafisiología, que conoces lo que es la espiritualidad, tu relación con Dios, conoces una gran cantidad de información que te lleva a tener un plano consciente de esta creación de la realidad. Y no solo es como en muchas partes que te dicen tú manifiestas la ley de la atracción, cosas que tú puedes generar para ti, atraerlas y sentarte y meditar o soplar y llegar a que ocurran las cosas en tu vida. No, aquí estamos hablando de una creación de las cosas tangibles, de las cosas que realmente están ahí para nosotros. No estamos hablando de un carro, de una cuenta, de ser exitoso, de tener don de gente. No estamos hablando de construir moléculas, de construir neuronas, de modificación de átomos, de DNA, de aminoácidos y todas estas cosas. Y alguno me va a decir, bueno, eso está fantástico. Les voy a poner un ejemplo de cómo eso se hace ahora o ahorita en un nivel muy pequeño, en una escala muy pequeña, pero que ya ocurre. Cuando una persona se pone a meditar sobre un objeto y le empieza a dar muchos atributos hasta que el cerebro se da cuenta de que se está experimentando el objeto que se está imaginando o visualizando, cada atributo y cada experiencia que se tiene se forman algo que se llama neuropéptidos, y entre más atributos y más te experimentes se van formando más neuropéptidos. ¿Qué es un neuropéptido? Es una proteína del sistema nervioso. Con el hecho de visualizar y experimentar lo que se está visualizando, se están generando neuropéptidos. Un ejemplo de esto sencillo es, si yo les digo que cierren sus ojos, que se imaginen que van al refrigerador, que agarren un limón, que lo sientan frío, lo huelan, se lo metan a la boca y lo muerdan, el hecho de imaginártelo, tus glándulas salivales van a generar algo. Y no está ocurriendo, ¿sí? También pasa cuando vemos una mujer bonita, solo falta imaginar ciertas cosas y el hombre tiene una erección. No están ocurriendo las cosas, sin embargo el cerebro las procesa, ahí se generan neuropéptidos y una serie de respuestas químicas, orgánicas, muchas. Lo que es el incremento de la inteligencia, ¿sí? Estas construcciones, aparte de construir una célula, una molécula, una modificación del DNA, material subatómico, se le ponen ciertos atributos o características, ¿sí? Para poder crear ciertas habilidades o ciertas respuestas al ambiente. En cuanto a la fusión, pues es el conocimiento completo de la construcción de todo para poderlo modificar. ¿Cómo se trabaja o qué se trabaja esto en la escuela? En la escuela se hace un trabajo que se llama efecto túnel, es decir, qué quiero percibir, qué quiero experimentar y de qué me quiero dar cuenta, lo pongo ahí, hago una exploración del significado personal, hago un dibujo sobre una neurona o sobre una molécula o sobre un átomo que quiero que tenga ciertas características. Y entonces lo que hago es me pongo a meditar, como el ejemplo que les puse de los atributos de algo que estoy visualizando y que se generan neuropéptidos. Pongo mi neurona, la empiezo a visualizar con esas características o esos atributos hasta que la esté experimentando. Y voy y la deposito en la parte del cerebro que yo la necesito.
Eso es lo que tenemos hasta ahora como trabajo en la escuela. Finalmente, el hecho de meditar, el hecho de pensar o visualizar sobre una posibilidad, implica que esta empieza a ocurrir. No sé si ahorita, en la siguiente generación en la que siga. Sin embargo, sé que todos estos conocimientos de estos circuitos del circuito 5, el neurosomático, el neuroeléctrico, el neurogenético y el neuroatómico, el hecho de tener conocimientos y sentar las bases en un proceso lógico, evolutivo, en una prognosis acerca del funcionamiento biológico, nos abre la puerta para decir estas son las bases, que es la primera generación que se está preocupando por dejar unas bases para un proceso neuroevolutivo, en donde más adelante otros cerebros van a tener estas habilidades o capacidades.